Primero que nada voy a leerles unos versículos que van a hablar de Abraham en la forma positiva que debe de hablarse de él. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy señalando la desobediencia de Abraham, algunos pueden pensar antisemitista o está tratando de cómo va a ser que ataque a el padre de la fe y todo. Entonces primero quiero comenzar siguiendo el consejo de don Samuel Berberian. Me dijo, Carlos, usted dice lo que quiere decir y no dice lo que no quiere decir. Y por eso, como no dice lo que no quiere decir, deja que la gente especule y se imaginan un montón de cosas. Entonces, lo que yo no quiero decir es de que Abraham haya fallado, que Abraham no haya llegado a ser el padre de la fe, que Abraham no haya llegado a ser amigo de Dios. Y de hecho, déjenme leer lo que dice la Biblia para que así quede claro primero el respeto y el entendimiento que tengo de Abraham. Dice en Romanos capítulo 4, versículos 11 y 12, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Capte esto, es sumamente importante. Abraham tuvo el sello de la justicia de la fe cuando no era circunciso, cuando no era cuando no era circunciso, dejémoslo ahí, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Ok, entonces Abraham es padre de nosotros los creyentes no circuncidados. Sigo leyendo. A fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión. Eso no es suficiente. Para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Solo en esta porción hay mucha información que todavía no es conocer con la desobediencia de Abraham. Solo estoy declarando lo que es el presente, por así decirlo, ¿verdad? Lo que es el presente de la realidad de Abraham. Yo voy a hablar de su pasado, cómo llegó a esta posición, porque no llegó a esta posición de un día para otro. Cometió muchos errores en el proceso, y eso es a lo que me voy a referir. Entonces, lo que sí quiero llamar la atención aquí, porque es importante, Abraham creyó en Dios, fue justificado, se convirtió en padre de la fe de todos los que creemos en él, antes de la circuncisión. O sea que la circuncisión no es algo de la fe, fue antes de la fe. Ok, también le leo Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3, versículos 6 y 7. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Ok? Entonces yo reconozco a mi padre en la fe, a Abraham. Yo reconozco que él llegó a ser el amigo de Dios. Y esto que yo voy a estar enfocando ahora de la desobediencia y de las fallas de Abraham deben de cobrar otro sentido. ¿Cuál es el sentido que deben de cobrar ya sabiendo a dónde llegó? Que a veces admiramos a las personas por lo que son, ¿verdad? Ya llegó a ser el gran cantante, el gran pianista, el gran futbolista, el gran hombre de fe, en fin, los admiramos por lo que son y pensamos que nunca vamos a poder ser como ellos, que nosotros no estamos en el nivel que ellos. Por eso es que ver cómo ellos comenzaron siendo tan pequeños o con tantas faltas como nosotros debe de alentarnos a que así como ellos, siendo tan imperfectos como somos nosotros, por la fe, por tomar a Dios en su palabra, llegaron a ser lo que son, nosotros también podemos. Ese es el corazón del asunto. Pero
Lo que sí les advierto, voy a necesitar que oigan bien y que ustedes lean su Biblia también en español. Y que no vayan con ideas preconcebidas y que estén dispuestos a reconocer cuando no estén creyendo lo que dice la Biblia, sino que estén creyendo algo que oyeron, enseñado o predicado. Es sumamente importante. La Biblia interpreta a la Biblia. Entonces, cuando la Biblia nos diga algo de Abraham, pensemos si es eso lo que habíamos oído y si estamos viendo lo que está escrito. Ok, voy a comenzar entonces con la primera vez que se menciona a Abraham, y es en la genealogía obviamente de su padre. Comenzamos en Génesis capítulo 11. A propósito, este es un estudio. Voy a ir despacio, voy a ir citándole los textos, voy a decirle lo que dicen en español y le voy a preguntar si así entiende usted el español o si yo estoy entendiéndolo mal, para que vayamos corrigiendo. Entonces voy a comenzar en Génesis 11, versículos 26 al 32. Dice así, perdón, no los voy a leer. Le voy a decir de lo que trata Génesis 11, 26 al 32, porque no voy a citar nada en específico. Solo estoy llamando la atención a que aquí es donde se menciona por primera vez Abraham. Y se menciona que Taré tuvo 3 hijos. Abraham, Nacor y Harán. Tuvo 3 hijos. Y Harán, uno de los hijos, engendró a Lot y murió Harán. O sea que se quedaron solo Abraham y su hermano Nacor. Y el sobrino de Abraham, Lot. Los otros 2 hermanos se quedan en casa, pero Taré toma a Abraham y a su sobrino y a su nieto Lot y a la esposa de Abraham, y se van a la tierra de Canaán. Y Harán se queda nada más, y llegan a la tierra de Harán. Déjeme ponerlo claro. Taré, estamos hablando de Taré, porque esta es la genealogía de Taré. Taré tuvo 3 hijos. De los 3 hijos, uno murió, pero engendró un hijo que es el nieto de Taré y es el sobrino de Abraham. Entonces quedan 2 hijos de Taré, pero se lleva solo a uno, solo a Abraham, y al sobrino, al nieto, Lot, y a la esposa de Abraham. Y se van para la tierra de Canaán, pero llegan solo a la tierra de Harán y ahí se quedan hasta que muere Taré, el padre de Abraham. Entonces ya solo quedan Abraham y Lot. Desde luego Abraham y su esposa Sarai y Lot. ¿Por qué hago esa introducción? Porque cuando comienza la historia de Abraham es en el siguiente capítulo y en el primer versículo. Y comienza con un pero. Fíjese, eso sí se lo voy a leer. Dice, pero Jehová había dicho. Entonces capta el cuadro. Se nos presenta que Taré toma a sus hijos, a su hijo, a su nieto y a su nuera y se los lleva y se quedan en Aram, y ahí viven a saber cuántos años, cuánto tiempo. La Biblia no nos narra tiempos, hasta que muere Taré. Y cuando muere Taré, entonces, y dice, y ahí murió Taré. Y luego sale la palabrita pero Jehová había dicho. Y la palabra pero es importante, así que me tomé la libertad de ir al Google y buscar significados de pero y al diccionario, porque va a ser muy importante. Yo quiero ser muy meticuloso en las palabras en español. Dice, pero es una conjunción adversativa, va en contra de, es una conjunción adversativa. En este sentido, pero se utiliza para indicar la oposición, la restricción, la objeción o la contrariedad entre 2 proposiciones o ideas. O sea que este pero Jehová había dicho se está oponiendo a lo que leímos de que Taré engendró a los hijos y todo. Otra definición de pero. Es un inconveniente o un reparo.
en un sentido coloquial, pero se refiere a un obstáculo, una dificultad o un problema. Taré eso y esto, pero hubo problema con eso. Luego la tercera definición dice defecto o dificultad. En este sentido, pero se utiliza para describir una falla o una debilidad. Ok, esto es importante entenderlo. Porque, ok, fíjese, pues, ¿cómo pasaría si solo leemos la Biblia de corrido? Taré engendró a 3 hijos y uno de ellos se murió y tuvo a su hijo Lot. Y entonces Taré decidió irse de su tierra para ir a Canaán, pero en el camino solo llegó a Harán y ahí se quedó hasta que se murió. Pero todo eso que pasó está en contra de algo. Hay algo que dice eso falló. Hay algo que dice eso está malo. Y entonces llegamos a la porción donde comienza ya la historia de Abraham, que es el capítulo 12, versículo 1. Recuerdes, esa es otra cosa importante. La Biblia originalmente no fue escrita en capítulos y versículos. Por lo tanto, esta debiera ser una lectura continua. Taré tomó a sus hijos, llegó a Harán, ahí se quedó hasta que murió, pero Jehová había dicho a Abraham. Ubíquese. ¿Cuánto tiempo hace que Jehová había dicho a Abraham? No lo tenemos ni me voy a inventar una historia. Solo quiero que se dé cuenta de lo que sí nos dice la Biblia. Nos dice que Taré se fue a un lugar y se quedaron varios años hasta que murió Taré. Pero el problema de todo eso fue que Jehová le había dicho a Abraham, tú Abraham, no tu papá, no tus nietos, no tu sobrino, nada, tú Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. O sea que Abraham tenía esta dirección de Dios desde mucho antes, desde que estaba en la tierra de Ur de los caldeos. ¿Cuánto tiempo antes se la dijo Dios? Tampoco nos dice, pero sí nos dice que estaba y se quedó y que se vino con su padre y que se volvió a quedar con su padre en Harán por un montón de años hasta que su padre murió. Entonces Abraham desobedeció, ignoró el mandato que Dios le había dado, a saber cuántos años antes. Eso es algo interesante, ¿no? Dios dio el mandato hace un montón de años y ahorita que Abraham finalmente se queda sin su padre y sin su tierra, se renueva, se nos deja conocer a nosotros que ya se le había dicho que se fuera. Entonces fíjese, nosotros pensamos que Abraham, aquí leemos, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y nosotros decimos, ahí está, se fue de su tierra y ya dejó a su padre porque su padre se murió. Y ahora, entonces, él viene y dice que va a irse a Canaán. Aquí está la primera lección que quiero mostrarles de la desobediencia de Abraham. ¿Qué aprendemos de esta desobediencia de Abraham? Que por aferrarse a las tradiciones familiares, a las tradiciones culturales, no consideró apropiado dejar a su padre, dejar a su parentela y dejar a su tierra. Todos nosotros, y especialmente los latinos, tenemos una alta estima de la familia. Y eso es fabuloso, porque la familia es lo más importante. Sin la familia es la base de todo. Pero cuando se trata de oír la voz de Dios, la familia, la cultura, no deben estorbarnos. Recuérdense que Jesús a propósito enseñó, el que ama a padre y a madre más que a mí, no es digno de mí. Abraham oyó una palabra que le decía, deja a tu padre, deja tu tierra, deja tu parentela. Pero por los hechos, no está escrito en ninguna parte de la Biblia que diga, pero por su tradición. No, yo estoy hablando por los hechos. Si pasó tanto tiempo que Jehová había dicho y él no lo hizo, pero cuando finalmente su padre murió,
ya empezó a obedecer. Quiere decir que lo que lo estaba deteniendo de actuar era su tradición cultural, su tradición familiar. Es sumamente importante que aferrarnos a los valores culturales, a las tradiciones familiares, cuando van en contra de algo específicamente escrito en la Biblia, es una gran falla. Es un pecado porque se está desobedeciendo. Lo que pasa es que Dios en su misericordia y en su gracia nos da la oportunidad para que podamos reevaluar nuestra actitud y podamos cambiar. Porque ahí tengo yo mis notas que parece muy loable. No, yo me voy a quedar con mi viejito hasta que se muera, ¿verdad? Yo voy a protegerlo, yo voy a tenerlo y todo. Cosas muy lindas y que son obligación nuestra como hijos. Recuérdense que la obligación de los padres es crearnos y proveer para que nosotros salgamos adelante. Pero cuando ellos están necesitados, nosotros nos oponemos velar por ellos. Entonces, son cosas loables. Y eso es lo importante de prestarle atención a la Biblia. Porque si nos estuviera poniendo cosas feas, sería y Abraham como quería vivir de mantenido y no trabajaba y todo lo demás, no se fue. Entonces ahí lo veríamos, no, hombre, qué bárbaro. Pero no, se nos va a presentar a Abraham como un hijo respetuoso, un hijo que honraba a sus padres, un hijo que honraba la tradición. Ven, eso es lo que quiero que capte. No importa lo que estemos haciendo, por muy bueno y loable que sea, si hay una palabra directa, clara, explícita de Dios, tenemos que obedecerla antes, aunque vaya en contra de lo que consideramos lo más valioso y lo más sagrado en nuestra tierra, en nuestra vida. Ok. Sigamos leyendo entonces ya, y espero que haya captado la primera lección, la importancia de obedecer. El escrito está cuando está claro. Yo no estoy diciéndole cuando hay versículos que no están muy claros, o mucho menos cuando se están leyendo profecías y cosas que son especulaciones del futuro, porque ¿quién conoce el futuro? ¿Verdad? Solo Dios. Pero cuando es Dios el que lo está diciendo, ahí sí no hay nada de especulación. Ok, sigo leyendo entonces que en Génesis capítulo 12, ¿verdad? Que estamos leyendo capítulo 12, ahora leo los versículos 2 y 3, porque fue el 1 el que leí. Le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti. Está hablándole a Abraham. Haré de ti, Abraham, una. Perdone que yo enfatice estos casos porque se va a dar cuenta cómo son sumamente importantes para apreciar lo que va a continuar. Porque por no prestarle atención a estos detalles es que se tienen ideas totalmente equivocadas actualmente. Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré a ti, Abraham. Y engrandeceré tu nombre, Abraham, y serás bendición. Tú, Abraham, serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a ti, Abraham. Y a los que te maldijeren, a ti, Abraham, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Por qué tanto énfasis en el ti y en ti y en ti? Porque es una promesa de Dios. Y mire, le voy a poner un ejemplo. En el llamado Nuevo Testamento, cuando se predica de perdón de pecados y de salvación, muchos usan el texto, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y asumen que solo con que el jefe de la familia crea en Jesucristo ya se salvó toda la casa, porque lo dice Dios. Lo dice Dios, pero a un pueblo que sí conoce el llamado Antiguo Testamento. Se lo dicen a un pueblo que sí conoce las leyes de la familia. Se lo dicen a un pueblo que saben que la cabeza es el responsable y a la vez el que ordena.
el que manda la dirección de su casa. Más adelante va a decir de Abraham, me voy a saltar hasta adelante por un ratito, va a decir de Abraham, porque yo sé que él ordenará su casa y sus hijos que guarden el camino de Jehová. ¿Ve? Entonces, un texto no puede simplemente tomarse hacia la ligera de que ahorita, bueno, ¿sabe qué? Me voy a saltar hasta el futuro. No lo quería hacer, pero note cómo todo lo que se dice de Israel no fue dicho a Israel, fue dicho a Abraham. Ah, sí, pero Israel es la descendencia de Abraham. Sí, ok, entonces, si vamos a jugar por esas reglas, las cuales son válidas, pero así como yo acepto que Israel es descendencia de Abraham, y obviamente, si Abraham está recibiendo bendición, los suyos van a recibir bendición. Recuérdese que comencé leyéndole que nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Entonces se tendría que aplicar también a nosotros. Si a Israel se le aplica por ser descendencia de Abraham, se nos tiene que aplicar a nosotros por ser descendencia de Abraham. De otra manera, no vale, porque al que se le dijo estas palabras fue a Abraham, no a Israel, no a nosotros, se le dijo a Abraham. Ok, sigamos leyendo. El aspecto de bendecir a quienes lo bendigan y todo que queda en Abraham. Ahora, ¿por qué sí se puede aplicar a Israel? Muy bien. ¿Por qué se puede aplicar a Israel? Porque Israel es parte de la descendencia. Lo único que tiene que darse cuenta es esto. Israel es receptora de la bendición, no es la causa de la bendición. Entonces, Israel es bendecido, porque Abraham es bendecido. Al igual que los hijos de la fe somos bendecidos en el Padre de la fe. Pero no somos la causa de bendición, sino que somos receptores de la bendición. La causa de bendición es Abraham. Se lo voy a poner con otro ejemplo, siempre de la Biblia, para que usted se recuerde. Más adelante en la Biblia habla que durante el reinado de David, que David había hecho un pacto con Jonatán, el hijo de Saúl. Y David amaba a Jonatán y Jonatán amaba a David y tenían un pacto, una relación preciosa. Y muere Jonatán. Y entonces David dice, ¿hay alguien de la familia de Jonatán que haya quedado al cual yo pueda bendecir por amor a Jonatán? Y resulta que existe todavía un hijo de Jonatán, Mefiboset. Pero Mefiboset se cayó de niño, lo botaron de niño mientras subían de la guerra y está lisiado. Entonces Mefiboset, humanamente hablando, no le es de ningún provecho al rey David. No puede ser su escudero, no puede ir a la guerra con él. No. En otras palabras, en el contexto del rey, Mefiboset no le es ninguna ayuda. No tiene nada que David pueda tomar. Sin embargo, por amor a Jonatán, Mefiboset es invitado a la mesa del rey y a vivir como príncipe, como hijo del rey. ¿Es Mefiboset bendecido? Sí. ¿Por mérito de Mefiboset? No. Por amor a Jonatán, Mefiboset es bendecido. Entonces lo mismo es lo que se está aplicando aquí. Por Abraham, por el amor a Abraham, por la fe de Abraham, su descendencia recibe bendición. Pero, una vez más, su descendencia recibe bendición, pero no son causa de bendición, no son fuente de bendición para otros. Eso de que el que bendice a Israel va a ser bendecido y el que maldice a Israel va a ser maldito, no es bíblico. Israel no es la fuente de bendición. Israel es un Mefiboset que no le sirve para nada a Dios, así como Mefiboset, humanamente hablando, no le servía para nada a David. Israel es un Mefiboset, pero por amor al Padre es llevado a la casa del rey.
y goza de la bendición de Dios, goza de los privilegios de Dios, pero no pueden ser causa de la bendición. En Israel no serán benditas todas las familias de la tierra. Israel es bendita como familia de la tierra, pero es por causa de Abraham. Lo dejo con ese pensamiento porque eso lo voy a desarrollar, pero quiero ir cronológicamente desarrollando la historia. Aquí me estoy adelantando solo porque quiero despertar su interés y quiero que abra su entendimiento y ya se dé cuenta por dónde vengo, que voy a requerir que escudriñemos la Escritura, que razonemos la Escritura clara y específicamente como está escrita. No como, pero eso se supone que, no vamos a hacer supone que, vamos a ir al escrito está. Ok, prestemos atención entonces a esto de que Dios había dicho a Abraham años, a saber cuánto tiempo antes de que dejara a Taré, y nunca más lo repitió. Esto es importante porque ahora viene Génesis capítulo 12 siempre, versículos 4 al 7. Estoy leyendo la misma porción. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Paro aquí, porque... Y se fue Abraham como Jehová le dijo. ¿Cuántos de ustedes sabían que Jehová se lo dijo muchísimos años atrás? Que no se lo está diciendo ahorita. No se lo está diciendo ahorita que Abraham se está yendo. No, está yéndose como Dios se lo había dicho cuando estaba en Ur de los Caldeos y vivía con su familia y pasaron todos esos años y fueron a Aram y pasaron todos esos años que se muriera Taré, pero ahora sí se va como Dios le había dicho. Pero se lo había dicho un montón de años atrás. Como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Un momento. ¿Lot es pariente? Sí. Entonces no ha dejado a la parentela, sigue desobediente. Pero bueno, veamos a dónde va. Y fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano. Paremos ahí. Abraham está haciendo lo que es lo justo. Es un pariente, es su sobrino. Su hermano murió. Y ya el abuelo también murió. El único que puede encargarse del sobrino es Abraham. Es familia, es hijo de su hermano y vuelve la tradición familiar, la cultura familiar, a pesar más de lo que Jehová había dicho. Y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo. Si están llegando a la tierra de Canaán, los que viven en Canaán son cananeos, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Escuche. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Solo eso le dijo. Y edificó allí Abraham un altar a Jehová, quien le había aparecido. La segunda lección que quiero que aprendamos de este acto de desobediencia de Abraham es de que, lo que hace especial esta lección, y quiero que por favor la capte, porque está implícita. Esta no está explícita, esta está implícita. Así que si usted considera que estoy equivocado en la interpretación, tiene todo el derecho, solo déjeme ponerle mis argumentos y mis bases del porqué. Yo la miro como el tesoro escondido, la parábola de Jesús del tesoro escondido. El tesoro, la palabra no es escondido, porque estaba a la vista del que tuviera ojo para ver y conocimiento. La palabra vendría siendo mejor camuflado,
como aquellas figuras, aquellos cuadros en los que hay un gatito escondido entre un montón de cosas, o la carita de un negrito entre un montón de frijoles de café, y hay que buscarlo. Está allí, está a la vista, pero está camuflado, así que no se puede encontrar fácilmente. Entonces, el principio que quiero que aprenda, la lección que quiero que aprenda conmigo de esta situación, era de que estaba escondido, camuflado para la vista. Así que razonemos lo leído para aprender la lección. Desde que Dios le dio esa promesa a Abraham y le puso las condiciones ya leídas, no le volvió a hablar para recordárselo ni para reclamarle por qué no lo había cumplido. Note eso, por eso le he hecho énfasis en los tiempos, todos los años que han pasado y Dios no ha dicho ni una palabra a Abraham, no le ha reclamado ni le ha recordado. Sin embargo, cuando le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, le dijo, a la tierra que yo te mostraré. Por lo tanto, note que cuando Abraham llega, se le apareció Jehová y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Esta es la que te había prometido. Cabe la pregunta ahora, ¿se recordará Abraham que Dios le había dicho eso? o simplemente como pasó tanto tiempo se le olvidó y ahora Dios se le aparece. Pero bueno, esa es especulación. De todos modos, al punto al que voy, esta es la lección que quiero que se dé cuenta. Cuando Dios ya nos dice o nos enseña algo claramente, específicamente, que no tenemos que especular ni interpretar, como vete de tu tierra, de la casa de tu padre y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Eso está clarísimo, no hay como equivocarse. Cuando Dios dice algo claro y nosotros no lo cumplimos, porque ahora estoy aprendiendo la lección para mí, ¿verdad? Lo estoy leyendo en Abraham, pero estoy aprendiendo la lección para mí. Cuando yo ya entiendo claramente que Dios me está diciendo algo y no lo hago, por X, Y, Z razón, ¿verdad? No quiero dejar a mi papá, no quiero dejar a mi mamá, pero es que si me cambio de ciudad, apenas ya estamos establecidos aquí, allá no conozco nada, en fin, yo puedo especular muchas cosas y argumentar con Dios, como Dios, yo sé que tú quieres lo mejor para mí y ciertamente en aquel lugar va a estar mejor, o el trabajo que me van a dar voy a ganar más y todo, pero ahorita no puedo porque estoy tratando esto, mi mamá está enferma, no la quiero dejar y todo. Dios no me va a decir no, Dios no me va a decir te vas de todos modos porque yo te lo digo, no. Dios no añade nada y ahí es donde caemos. Permítame asumir que usted, al igual que yo, algunas veces ha tomado el silencio de Dios como aprobación. Señor, si tú no quieres que me quede, pues dímelo. ¿No? No digo nada. Entonces me quedo. Gracias, Señor. Entonces tomamos el silencio de Dios como aprobación a nuestro argumento. Y la lección que tenemos que aprender es esta. Las únicas personas que tenemos que pensarlo 2 y 3 veces antes de tomar una decisión somos nosotros, porque somos falibles. Y cuando alguien nos dice algo, buscamos una segunda opinión, precisamente porque aunque esta persona loable, altruista, grandiosa que nos está hablando, es humana y se puede equivocar o no saber algo. Por lo tanto, necesitamos oír a otro. Pero Dios es omnisciente. Él lo sabe todo. A Él no lo toma nada por sorpresa. Él conoce los problemas que van a venir y las formas en las que lo va a solucionar. Y es omnipotente. Cuando Él nos dice que podemos hacer algo, es porque Él está listo a respaldarnos si le obedecemos. Entonces, ¿cuántas cosas he sabido que no eran la voluntad explícita de Dios, pero encontré la forma de justificar por qué no lo estaba haciendo así o por qué dejaba de hacer alguna otra cosa? Y esta lección es sumamente aprenderla en nuestros días, porque la sociedad, la familia, la iglesia
Todo está distorsionado por esta sencilla lección. ¿Acaso no ha dicho Dios las características que debe de llenar un padre de familia? Sí. Nos ha dicho cómo educar a nuestros hijos, cómo usar la vara. No ha dicho cómo debemos de actuar como esposos, como cónyuges. ¿Cuál es la función de esposo? ¿Cuál es la función de esposa? Sí. No ha dicho cómo deben de ser las características de alguno que anhele obispado. Sí, sí. ¿Se están respetando hoy en día? No. Porque caen en el error de decir, eso era del Antiguo Testamento, eso era bajo la ley, pero ahora bajo la gracia. Y con esos argumentos se va en contra de una clara y específica palabra que Dios ha dado. Y pueden pasar un montón de años, como el caso de Abraham. Y como Dios ya no lo repitió, como nos dijo, no se puede hacer, y vemos que otros lo están haciendo y están teniendo éxito, asumimos, si Dios bendice, Dios aprueba. Y ese es un gravísimo error. Dios bendice a justos y a injustos, pero no aprueba. Entonces aquí lo que está pasando es eso. Abraham se sigue apoyando en una cosa loable, en una cosa buena. Pero hay una palabra específica de Dios que le está diciendo que no lo haga. Y siguen esas palabras. El trato de la familia no ha cambiado. Los requisitos para ser obispo no han cambiado. Las condiciones para educar a los hijos no han cambiado. Todo está allí. Y que Dios no esté gritando ni recordándolo es porque Dios no tiene por qué discutir. No tiene por qué reclamarnos. Él es Dios. Si Él dijo es así, es así. Y Él es inmutable, no cambia. Yo le suplico que paremos ahorita un rato y haga usted memoria. Analícese en la condición que está, en su rol. Si es un varón o si es una hembra. Porque a propósito, Dios ha dicho varón y hembra. No importa si todas las denominaciones evangélicas y si la misma Iglesia Católica decidieran aceptar que hay algo más que varón y hembra, Dios no cambia. ¿Y sabe qué? Hasta puede y va a bendecir a muchos que van a entrar al ministerio siendo homosexuales, porque finalmente se entendió que el gran amor y la misericordia de Dios y todo, y van a ser usados poderosamente. ¿Significa eso que Dios cambió? No. Significa nada más que Dios no discute ni se pone a reclamar. Él es Dios, ya dio su palabra. Si usted le quiere creer, bueno. Si no, problema suyo. Puede, y hasta va a tener el favor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Y Dios va a seguir teniendo misericordia, esperando que abramos los ojos algún tiempo y que nos demos cuenta de nuestro error y volvamos a las sendas antiguas, el buen camino que Dios nos ha dejado en su manual. Esa es la segunda lección que aprendemos aquí de la desobediencia de Abraham. Recordemos las palabras de Deuteronomio en el capítulo 30, versículos 19 y 20. Escúchelas otra vez, se las sabe de memoria, le suenan como un disco rayado en su mente. Yo le suplico que ahorita limpie su mente y vuelva a oírlas en español y las razone en español. Deuteronomio 30, versículos 19 y 20. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que he puesto delante de ti, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. Están delante de nosotros. Y Él nos está exhortando a escoger la bendición y la vida.
Note que están delante de nosotros y nos está dando el libre albedrío, que aún los gobernantes humanos nunca van a alcanzar eso de por su poder darnos a escoger. No. Pero Dios, nuestro creador, que solo tiene que hacer así, dejamos de ser, y Él puede hacer una nueva creación. Y aún así nos dice, mira, escoge. Te advierto nada más, si escoges este camino, es muerte. Si escoges este camino, es maldición que eventualmente te va a llevar a la muerte. Por eso yo te aconsejo que escojas este camino, que es este camino eventualmente te va a llevar a la vida. La bendición te va a llevar a la vida. Escoge pues la vida. Ok, Señor, ¿cómo escojo la vida? Porque sí, yo quiero la vida, yo quiero bendición. Señor, yo no quiero maldición, yo quiero muerte. Ok, escoge pues. ¿Y cómo lo escojo? Ya te lo pedí. No. Lee cómo se escoge la vida. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Sí, Señor, yo la quiero. ¿Cómo? Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. Porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. No puedes decir que escoges la bendición y la vida si no estás oyendo lo que clara y explícitamente está escrito. No puedes decir que estás escogiendo la bendición y la vida si tu tradición, tu cultura y aún tu razonamiento está cuestionando el claro y explícito escrito está de la palabra de Dios. Esta es una lección tremendísima que necesitamos aprender. Y lo que lo está motivando es la desobediencia de Abraham. Apenas estamos comenzando, pero creo que son suficientes lecciones por ahorita. Creo que son suficientes argumentos los que estoy presentando para que los razonemos y para que tratemos de discutir, de razonar. Si estoy equivocado o si es eso lo que dice la Biblia y eso es lo que debemos de hacer. Así que el tiempo es ahora de ustedes, de alguno de ustedes que quiera preguntar, que quiera opinar, que quiera contribuir a que aprendamos estas lecciones por la desobediencia de Abraham. Gracias, Carlos. Fíjate que me estaban preguntando que si puedes repetir las tres lecciones, las tres lecciones, pero así en pocas palabras, la 1, la 2 y las tres lecciones que se dieron, que aprendemos a través de la desobediencia de Abraham. Ok, la primera, desde luego, fue que pero Jehová había dicho. Y lo que aprendimos es de que una vez que Dios ya habla, no lo tiene que repetir. Y si nosotros le cuestionamos o pensamos, Señor, mira, como voy a poner palabras que no están en la Biblia solo para ilustrarlo. Bueno, no, mejor digo otra familia para que no piensen que estoy diciendo que es la Biblia. Entonces yo como Carlos, sé que Dios me ha dicho, Carlos, quiero que te vayas para X lugar y que te vayas solo. Quiero que dejes tu cultura chapina. Quiero que dejes a tu familia chapina. Y quiero que dejes aún las costumbres de tus padres. Vete a esa tierra y yo te voy a decir cuál es. Tú empiezas a caminar y cuando llegues yo te digo, y ahí te voy a usar grandemente. Yo digo, Señor, quiero servirte con todo el corazón, pero mira, mi padre ya está viejito, me necesita. Seguramente no tiene mucho tiempo ya. Permíteme quedarme con él. Que de hecho, eso lo dijeron en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús nos llamaba y le dijo, deja que entierre primero a mi padre. Eso fue precisamente lo que dijo esa persona. Deja que ya mi padre se muera y entonces sigo. Ahorita está mi padre, déjame atenderlo. Ven, entonces Dios no dice, al igual que Jesús no dice, bueno, pues Dios no dice nada. Él ya dio su palabra.
y no me ha dado a mí la oportunidad de decir, Carlos, ¿te gustaría ir a tal y tal lado? Me dijo, Carlos, yo quiero que tú vayas. Ya me expresó su voluntad. No me la tiene que dar como orden. No me tiene que decir, Carlos, te ordeno que vayas. Porque sus sugerencias son ley. Es la palabra absoluta. Entonces la primera es, ¿cuándo en la Biblia entendemos clara y explícitamente? No estoy diciendo revelaciones y conocimientos, no, clara y explícitamente algo, aunque choque contra nuestra cultura familiar, cultura cultural, nuestra religión, aunque choque con lo más sagrado que tenemos, hay que obedecer. Y Dios no nos va a reclamar y no nos va a gritar y no va a decir nada. Si ya lo dijo claramente, la responsabilidad ya ahora queda en nosotros. Como le dijo a Adán, no comas de ese árbol, pero no lo protegió ni nada. Abraham fue el que decidió comer. Adán fue el que decidió comer. Entonces la número uno, cuando Dios habla clara y explícitamente, no hay alternativa más que obedecer o desobedecer. No hay para dónde. La segunda es de que mientras Abraham no había obedecido, Dios no le dijo más nada. La única cosa que le dijo cuando llegó a la tierra, esta es la tierra que te daré, es porque ya se había comprometido en decirle, a la tierra que yo te mostraré. Entonces Dios cumple la parte que falta, y note eso, cumple la parte que falta de lo que había dicho años atrás. Y entonces ya cumple su parte y se vuelve a quedar esperando a ver si Abraham obedece. Y no le vuelve a decir nada. Y se lo dice hasta después, cuando Abraham empieza aparentemente a caminar en obediencia. Note que dejó su tierra circunstancialmente. ¿Dejó a su padre? No, su padre lo dejó a él. Pero todavía sigue llevando a Lot. No está obedeciendo todavía, no ha aprendido. Entonces se llama la primera, cuando Dios habla. Segundo, Dios no va a añadir más luz mientras no cumplamos lo que ya nos ordenó. Y la tercera, que fue la que hablé ahorita aquí, de que Dios pone delante de nosotros la bendición y la maldición, la vida y la muerte, y deja que nosotros escojamos. Y la forma de obedecerle, de escoger la obediencia y escoger la vida, es atendiendo a su voz, obedeciendo el escrito está. Gracias. Y estamos de acuerdo. Por eso comencé, no sé si estuviste desde el principio, porque comencé precisamente hablando del Abraham presente, ¿verdad? Presente en el sentido pues de que cuando ya culminó su carrera, porque obviamente ya no está. Pero y dije que el proceso de llegar a ser ese Abraham que nosotros amamos y conocemos y respetamos fue un proceso con desobediencia. Porque cuando Dios dice algo, entonces ya no acatarlo es desobediencia, aunque sea por ignorancia. Pero recordemos que la ignorancia no exime de la culpa. Y recordemos que cuando Dios dice, mejor dicho, cuando en el profeta, a través del profeta dice que el pueblo perece por falta de conocimiento, añada que es porque se desecha el conocimiento, no porque no lo haya. Abraham tenía el conocimiento, pero por X, Y, Z razón, como digo, cultura, lo que sea, desechó la palabra de Dios. No fue una actitud de que no, yo no le hago caso a Dios, no, una rebeldía abierta, pero fue una desobediencia por ignorancia o por cultura o por lo que fuera. Y la intención no es degradar a Abraham, como dije al principio. La intención es que nos demos cuenta que esos grandes personajes de la fe, esos grandes siervos de Dios, comenzaron siendo tan inútiles como nosotros, para dejarnos en la palabra de Dios enseñanzas, para que no cometamos los mismos errores o que aprendamos de los errores de ellos, ¿verdad? Mi esposa cita muchas veces el dicho, es inteligente el que aprende de sus errores, pero es sabio el que aprende de los errores de otro. Y entonces en la Biblia Abraham llegó a ser inteligente, aprendió de sus errores, pero está escrito lo que aconteció para que nosotros seamos sabios y no cometamos los mismos errores. Gracias, sí, estamos de acuerdo en que fue un proceso y que Abraham definitivamente llegó a ser ese hombre de la fe.
Muchas gracias, Carlos, por la explicación. También Marioc tiene el tiempo. Sí, buenas noches. Gracias. Es hermoso ir entendiendo y aclarando muchas cosas. Eh, yo lo que veo es de que nosotros los cristianos y sobre todo los latinos somos tan sentimentales y nos apegamos a tantas cosas que a veces esas cosas no nos dejan ver con claridad. Por ejemplo, eh, cuando leemos sobre Abraham, solamente nos enfocamos en esa gran bendición que Dios le dio. Cuando hablamos de David, nos enfocamos en que fue aquel personaje que tiene el corazón conforme al corazón de Dios. Y cuando leemos sobre sus errores o sus deficiencias, las pasamos de largo automáticamente. O sea, nuestro sentir no las acepta, no las ve como algo negativo. Y eso pues a veces nos resta a nosotros aprender. Entonces creo que es bien importante lo de hoy, de ver de que no se está enmarcando en los errores de ellos, sino que estamos viendo lo que les costó para nosotros poder aprender y no caer en esas mismas situaciones. Porque tanto como Dios amó a Abraham, a David, nos ama a cada uno de nosotros. Amén. Y Sí. está esperando que caminemos de la forma que Él lo dejó escrito. Ellos tuvieron una ventaja que Dios les habló. Dios les habló a Abraham en forma directa, muchas veces, por sueños en otras. Pero a nosotros nos está hablando a través del escrito nos está hablando a través de la palabra. Y es ahí donde tenemos que cuidarnos de leerlo con la claridad que se necesita. Verlo explícito y tomarlo, y lo implícito, pues pedirle a Dios que nos dé más claridad con otros pasajes, y al silencio de Dios, pues esperar, saber esperar y tener paciencia. Gracias, me encanta esta clase. Gracias.